Bienvenidos, esto es Distancia Focal, el podcast del Festival Distancia Focal, donde hablamos de fotografía, miradas y memorias visuales. Y hoy estamos con un invitado de lujo, el fotógrafo Francisco Matarrosas, uno de los fotógrafos más reconocidos de México y América Latina, cuya obra ha recorrido museos, galerías y calles en más de 20 países. Su trabajo, siempre atento a lo social y urbano, lo ha convertido en una voz indispensable dentro de la fotografía contemporánea. Es una voz, como decíamos, de las más influyentes y bueno, un largo currículum. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Nada más hablando del currículum, porque desde ayer lo escuché. Sí. Ese dato está un poco atrasadito. ¿Cuál? El de las exposiciones, porque he expuesto, y no es por presumir ni mucho menos, simplemente para tener el dato exacto, son 51 países. Wow. donde ha estado mi trabajo. Entonces, nada más como para que lo corrijan ahí en sus anotaciones. Muy bien, pues muy contento de estar otra vez en Veracruz, de estar otra vez en Jalapa. Es una ciudad que me encanta, es una ciudad para mí entrañable, la conozco hace muchísimos años a nivel profesional. Les platicaba que el primer evento de fotografía que yo vine aquí fue en 1994. Entonces, imagínense, 30 años de venir en distintos momentos a eventos fotográficos, independientemente de venir de paseo, de venir a visitar a la familia, porque tengo un hermano que vive acá con su familia. Entonces, para mí Jalapa es un lugar entrañable, es un lugar que me va bien, digámoslo de esa manera. He tenido oportunidad de exponer acá varias veces también, entonces me siento muy contento. Y ahora, en este festival, pues más, ¿no? Porque yo siempre he dicho que una norma de mi trabajo y de mis actividades es ser entusiasta de los entusiastas. Entonces, siempre que yo veo una iniciativa, ya sea editorial, ya sea de gestión cultural, ya sea fotográfica, y me piden colaborar, pues yo lo hago con muchísimo gusto, porque sé que entre todos construimos esta comunidad, entre todos construimos el movimiento fotográfico de México. Y entendiendo sobre todo que un movimiento fotográfico o un gremio fotográfico no solo es un puñado de fotógrafos, es también toda la gente que está alrededor, ¿sí? Los periodistas como tú, los gestores culturales, los críticos, los galeristas, los curadores y desde luego los estudiantes y el público también. Y algo que he visto yo en este festival es justamente esta capacidad que tienen de acercar a los jóvenes a las actividades. Eso me parece que es fundamental. Pues bienvenido, Muchas un honor gracias. Tenerlo aquí. Oiga, y empecemos por el principio, por su trayectoria y su mirada, preguntarle, pues como le decía, a lo largo de su carrera ha documentado pues muchas cosas, desde fotoperiodismo, pero foto urbana, pero fronteras, y un trabajo muy interesante sobre migrantes. Y bueno, el hilo conductor que une su trabajo a lo largo de estos años, ¿cómo lo definiría usted? Es complicada esa pregunta, o complicada la respuesta, porque yo creo que a lo largo de mi carrera he tenido muchas variaciones, aunque no tantas. Tengo una hija que es muy crítica, entre paréntesis podríamos ponerle jodona. Okay. Entonces, por ejemplo, cuando primero hice un proyecto en el barrio de Tepito, en Ciudad de México. Sí. He hecho 2 libros sobre Tepito. Y después estuve fotografiando muchos años un barrio en Cuba que se llama Centro Habana. Y entonces Camila me decía que pues estaba haciendo básicamente lo mismo, pero en Cuba, ¿no? que seguía fotografiando lo mismo, que era un barrio. También el trabajo que hice en la frontera, que se llama La Línea, sí. Es un trabajo de muchos años recorriendo estos 3,200 kilómetros. Y según me han comentado algunas personas, a final de cuentas lo que sigo haciendo es fotografía urbana. Entonces, parece ser que uno a lo largo de los años descubre que tiene ciertas obsesiones por algunos temas, claro. Que uno tiene ciertas obsesiones por algunas maneras de ver, de relacionarse, y yo creo que eso podría ser uno de los ejes. Pero bueno, en concreto, a mí me parece que lo que siempre me ha movido, lo que siempre me ha guiado es la curiosidad, ¿sí? La curiosidad en todos los sentidos, desde la más obvia, que le da forma a algunos temas, con preguntas como tan sencillas, ¿cómo será ahí?
cómo pensarán esas personas, qué está pasando en ese lugar, esas preguntas básicas, pero también esta misma curiosidad en cuanto a las posibilidades de generar imagen. Entonces, siempre he tenido esta curiosidad de, bueno, ¿y qué pasa con el dron? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con la fotografía panorámica? ¿Qué tal si? Entonces, uno de los elementos que me han movido, yo creo, es la curiosidad y las ganas de experimentar, ¿sí? Otro, evidentemente, es la cultura popular, en particular la cultura popular urbana, lo que sucede en las ciudades. Todas estas mezclas que se dan en las ciudades de tiempos, de ritmos, de cultura, de estéticas, de un montón de cosas. Y la más obvia y fundamental, las ganas de moverme, ¿no? El andar de vago, el andar recorriendo siempre algún lugar. Un psicólogo me diría que de qué estoy huyendo, ¿no? Esa podría ser una pregunta en el psicoanálisis, pero siempre tengo que estar en movimiento constantemente. Eso es algo que es parte de mi naturaleza, parte de mi forma de vivir. Ajá. Y yo viajo, sobre todo, no exactamente para tomar fotografías, porque la fotografía es algo muy veleidoso, la fotografía es algo muy circunstancial. Yo viajo para conocer a la gente, viajo para tener experiencias, viajo para estar en los lugares, y si además puedo tomar una fotografía que funcione, pues me siento feliz. Pero bueno, en miles de ocasiones, en algunos de mis proyectos, me paso más tiempo hablando con la gente que fotografiando, ¿no? Porque realmente lo que me gusta a mí es eso, ver a los ojos, estar cerca de las personas, conocer sus historias. Eso, por ejemplo, en la parte técnica, me ha llevado a tener como algunas formas de trabajo o metodologías de trabajo. Por ejemplo, yo no uso telefotos, ¿no? Siempre trabajo cuerpo a cuerpo, como alguna vez definió un colega mi forma de trabajar, decía que trabajo a bayoneta calada, porque no me gustan los telefotos, ¿no? Digo, sirven para algo, obviamente, ¿no? Pero en mis proyectos personales, no, porque a mí me gusta estar muy cerca de la gente. En la mayoría de los retratos en mis proyectos, si ustedes los revisan, siempre hay contacto visual, porque siempre la gente está consciente de que está siendo fotografiada. La gente está consciente de que estoy ahí, estoy trabajando. Entonces eso genera para mí una especie de complicidad con las personas que fotografío, donde queda clarísimo qué es lo que está sucediendo. A mí me parece que esconderse atrás de un árbol y poner y desde ahí con un telefoto disparar, o tener la cámara escondida, digo, todo se vale, y cada quien. Yo estoy hablando de mi técnica, sí, claro. No critico a quienes lo hacen, simplemente yo no lo hago. A mí me parece deshonesto con las personas que estoy fotografiando. Sí, esta teoría que es muy buena, me parece, del fotógrafo mosca, ¿no? Decían que es el que llega, se para en la pared y se va. Pues eso sucede mucho, ¿no? Con que llegas a un lugar, tomas tus fotos, sí, y sales, y no estableces ningún tipo de vínculo. Por eso es que a mí me han gustado los proyectos a largo plazo. Si bien mi origen es el fotoperiodismo, en lo cual agradezco muchísimo, el fotoperiodismo a mí me dio todas las tablas, toda la experiencia, todas las habilidades para hacer el trabajo que hago ahora. Cambió por completo mi forma de ver, ¿sí? Yo creo que tengo esa esencia del fotoperiodista, tengo esas habilidades que se necesitan para ser fotoperiodista, pero ahora aplicadas en otro tipo de proyectos. Oiga, y hablaba de la curiosidad. Y creo que es algo que, bueno, como a todo fotoperiodista, con alma de periodista, fotógrafo, al final le mueve y nos llama mucho, y es algo muy interesante en su trabajo, y lo comentábamos en la conferencia de ayer, era que esa curiosidad, como usted decía, lo ha llevado a moverse por distintas partes de la fotografía, no solo como la fotografía tradicional, pero también hace dron, pero IA, pero fotolibros, pero está experimentando constantemente. Sí, como comentaba, uno de mis motores es la experimentación y la curiosidad, que para mí van juntas. Pero en el caso de la fotografía, yo luego comento en talleres o con mis alumnos que hasta el siglo XX, probablemente las 2/3 partes del siglo XX, pensábamos en la fotografía de una sola manera. La fotografía tenía que ser de esa forma,
¿sí? En aquel entonces era blanco y negro, se creía que era reflejar la realidad fielmente, blanco y negro tenía que ser, no se cortaba el negativo, en fin, una serie de conceptos o preceptos que nos marcaban cómo debía de ser la fotografía. Pero hay uno que es el fundamental, que va más allá de lo técnico. Nosotros en el siglo XX decíamos, con una fotografía decíamos, así fue. Y si hacíamos un retrato decíamos, este es. Entonces la fotografía tenía códigos cerrados. No se podía pensar de otra manera. Así fue, punto. ¿Sí? O sea, capturó la historia, registró un momento. Todas estas frases que conocemos son el así fue. En la actualidad ya no decimos eso. Decimos, esto es lo que yo vi. Esto es lo que yo pienso. Esto es lo que yo experimenté. Pero de ninguna manera nos decimos contundentemente, así fue. Obviamente estoy hablando no de todos los fotógrafos, porque hay un amplio sector que todavía sigue pensando de la misma manera que como se pensaba en el siglo XX. Se sigue considerando la fotografía de la misma manera. No ha habido un cambio en ese sentido, pero hay otro sector de fotógrafos que sí pensamos que todo ha evolucionado, que ha cambiado, que se ha transformado inclusive la manera de relacionarnos con la imagen. Ya no digamos la manera de hacerla, eso es lo de menos. ¿Sí? Si la hacemos con películas, si la hacemos con digital, si la hacemos con el teléfono celular, si la hacemos con cámara estenopeica, si descargamos fotos del satélite, la manera como se haga la fotografía es menos importante que cómo la concebimos, ¿sí? Entender de una manera clara que en la actualidad la fotografía debe de ser considerada como un punto de vista, como la opinión de alguien, no como la realidad contundente, única e inamovible. No. Es lo que alguien opina sobre la realidad, lo que alguien experimentó sobre la realidad. Y cuando entendamos eso, desde mi punto de vista, vamos a liberar a la fotografía, ¿sí? Porque la vamos a entender entonces como un producto subjetivo, personal, cargado con todo lo que nosotros somos, cargado de ideología, de perversiones, de intenciones, de todo lo que tú quieras, pero la vuelve absolutamente humana. De la otra manera estamos hablando o hablábamos de de entender a la fotografía como un proceso mecánico, ¿sí? Entonces yo me acuerdo alguna vez haber escuchado metáforas como que el fotógrafo lo que hacía era tener un espejo en las manos, lo enfocaba a la realidad y esa realidad rebotaba a que otras personas la pudieran ver. Entonces imagínate, el fotógrafo era un cargaespejos, ¿no? Es ridículo. A mí me parece que el fotógrafo tiene que ser una persona inteligente, instruida, con pensamientos propios, con criterio y sobre todo con una opinión que dar. Pero creo que no contesté tu pregunta. Sí, yo creo en ese contexto, yo decía la fotografía antes era de una sola manera. Claro. Lo que decíamos, blanco y negro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre hago esta comparación. Si nosotros pensamos en el estereotipo del estudio de un pintor, ¿sí? Pensemos las miles de imágenes que hemos visto, todo desordenado, manchado, pero entre todo eso hay un bote con un montón de pinceles. ¿Sí? Un pincel delgado, un pincel corto, uno en forma de abanico, una brocha, un montón de pinceles. La fotografía, como la considerábamos antes, en esa metáfora, pensemos que la fotografía era de un solo pincel, solo había un pincel. Imaginemos que la pintura hubiera sido de un solo pincel, ¿sí? Seguro que Caravaggio y Miguel Ángel con un pincel hubieran hecho maravillas, pero no las maravillas que hicieron teniendo muchos recursos. A mí me parece que la fotografía en la actualidad es un bote lleno de pinceles. Tenemos muchas formas de hacerlo, no solo una como era antes, ¿sí? Y tenemos que aprovecharlas. Y ese bote lleno de pinceles son los distintos formatos, los distintos soportes, pero también el audio, también el movimiento, también la animación, también la IA, todo son pinceles. Eso no quiere decir que los tenemos que usar todos, obviamente, pero ahí están. Y nosotros vamos a decidir cuál de esos es que le funciona mejor a lo que yo quiero decir. Entonces, en mi caso, hay proyectos, tengo un proyecto que se llama Arca de Noé, que lo hice solo con una cámara de plástico, ¿sí? Una cámara que se llama Olga. Esto lo fotografié en 9 países diferentes, en museos de historia natural, y con eso se hizo el proyecto porque yo quería una atmósfera como de pesadilla.
y la cámara que me daba esa atmósfera era la cámara Olga. Con eso lo hice. Hice un proyecto que se llama Litorales con un colega, un queridísimo colega, Eniac Martínez, que el 70% del proyecto lo hicimos con una camarita de plástico desechable, que no tiene obturador, no tiene diafragma, no tiene enfoque, no tiene nada, y con eso recorrimos todo el país fotografiando el litoral, ¿sí? Y con una cámara de plástico. Hay proyectos donde me ha funcionado muy bien el dron, por ejemplo en el de la frontera. Hay proyectos donde me funciona muy bien trabajar con digital. Hay proyectos donde me funciona trabajar con formato medio. En fin, dependiendo de lo que yo quiera, voy a utilizar la herramienta, ¿sí? En mi proyecto de la línea hay fotografías tomadas con el dron, con el teléfono celular, con formato 6x7, con cámara digital, fotografías descargadas de Google Maps, en fin, todo lo que pueda yo usar como herramienta o como recurso, si le aporta a mi proyecto, lo voy a utilizar. Entonces, en ese sentido, yo creo que más que experimentar, ¿sí? Lo que trato de hacer es de conocer las herramientas para saber cuál en algún momento me podría funcionar. Oiga, y aquí entra entonces en todos esos hornos. Qué bonita analogía esto de los pinceles. La vamos a copiar para el periodismo porque me parece que también tiene mucho que ver. Oiga, yo quería preguntarle, y ahora en estos formatos se acerca usted al fotolibro, y cuéntenos, para la gente que no sabe foto, ¿cuál es la diferencia entre un libro de fotografía como los conocíamos y un fotolibro? Sí, mira, yo tengo la fortuna de, a lo largo de mi carrera, haber tenido la oportunidad de producir distintos libros. Yo he publicado 11 libros de mi obra, 11 libros, y no los colectivos, no los por encargo. Libros donde están proyectos míos han sido 11. Y entonces yo veo en mi propio trabajo cómo ha ido evolucionando la manera de concebir lo que es un libro de fotografía y un fotolibro. Ayer hablábamos en la charla de esta diferencia. Para mí, un libro de fotografía tiene mucho que ver con esta forma que hablábamos de concebir a la fotografía como en el siglo XX. Entonces, un libro de fotografía que es un conjunto de imágenes puestas en papel, que normalmente lo que se busca es poner las fotos buenas. Estoy caricaturizando un poco, ¿sí? Para exagerar. Siempre que hay que explicar hay que exagerar un poco. Entonces, hay un montón de libros que buscan que sean una colección de fotos buenas. Entonces, que decimos, este libro tiene mis mejores fotografías. Por ejemplo, sería una manera de concebir un libro de foto. Un fotolibro es cómo con imágenes voy a contar una historia que tenga múltiples capas de información, que tenga múltiples capas de lectura, que en sí mismo sea un objeto de comunicación y artístico, no un soporte para las fotos, sino que en sí mismo sea un producto artístico, de comunicación, expresivo, que me permita desarrollar una idea, y que no se limite a fotos impresas sobre papel, sino que tenga la posibilidad, y esto entra con la parte de la teoría de la fotografía expandida, que la fotografía expandida, en resumen, lo que dice es, la fotografía en la actualidad se salió de sus límites, y se refiere a esto no solo de sus límites físicos, sino también, o sobre todo, de sus límites conceptuales. Sí, pero regresando a los límites físicos, entonces la fotografía ya no tiene que ser ni bien impresa, ni en buen papel, ni perfecta, ni técnicamente perfecta, ni solo fotografía, ¿sí? Se puede hacer un fotolibro con imágenes malas, con imágenes técnicamente no correctas, con imágenes apropiadas, con imágenes no fotográficas, con objetos, con collage, todos los recursos, entre comillas, extra fotográficos que nos permitan construir una narrativa, que nos permitan construir un discurso. La fotografía en la actualidad está en un proceso de hibridación, de convergencia, de mix. A mí me gusta hacer la comparación con los DJs. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace un DJ? Toma, por ejemplo, un vinil de los 50s y toma un beat que lo tiene en su computadora y toma un archivo digital de reggaetón, digamos, por cualquier cosa, y después él los mezcla, generando algo nuevo que está basado en estos recursos que él está retomando. A mí me parece que la fotografía en la actualidad debería de pensarse así también.
¿sí? La fotografía debe ser un campo donde confluyan, donde coincidan distintos recursos que no necesariamente son de origen fotográfico. La fotografía contemporánea, cuando ya decidimos que no es la realidad, cuando ya dijimos que no es una evidencia objetiva, neutral y concreta de lo real, sino que es una interpretación que pasa por el filtro de lo subjetivo, que pasa por el filtro de lo personal, de la opinión, ¿sí? Entonces nos permite tener todos estos recursos, recurrir a estos recursos. Entonces vemos fotolibros que tienen recortes de periódico, vemos fotolibros que tienen texturas, que tienen fotografías que lo único que van a generar es una atmósfera o un ambiente, y también tenemos fotografías que nos van narrando, ¿sí? Entonces, con esto que estoy tratando de explicar muy rápidamente, nos damos cuenta que pasar de un libro de fotografías a un fotolibro, ¿sí? No es solamente el cómo se ve, sino sobre todo es cómo se concibe, ¿sí? Cómo se concibe construir un libro de fotografía y un fotolibro. Como todo lo que he venido platicando, esto no quiere decir que ya no se hagan libros de fotografía. Por supuesto que se siguen haciendo, muchos. Tampoco quiero decir que ya nadie debería hacer un libro de fotografía, no, que cada quien haga lo que quiera, ¿sí? Claro. Todo se vale, todo cabe, como exactamente igual. Sigue habiendo muchos colegas que piensan que la fotografía es igual a la realidad. Está bien, o sea, no importa, o sea, todos hagamos nuestro trabajo en paz, todos hagamos nuestro trabajo en armonía, pero en mi concepción personal sí me gusta ir tratando de revisar cómo se ha modificado. Claro. No solo la fotografía, la comunicación, el arte. A mí me parece muy interesante que de repente los fotógrafos somos muy soberbios en el sentido de que aceptamos que todo el mundo ya cambió, menos la fotografía, ¿sí? Todo ya se transformó, todo, pero la foto no. Esa sí sigue siendo igual, ¿no? Entonces, eso me parece de una soberbia interesantísima. Pensar que todo lo que está a nuestro alrededor ya se modificó, tecnológicamente, culturalmente, conceptualmente, pero la foto no. Esa no me la toquen. Esa sigue siendo exactamente igual como cuando se inventó. Oiga, pero bueno, súper interesante todo lo que dices, podríamos platicar horas sobre esto. Oiga, yo le quería preguntar, bueno, ahí tenemos a las nuevas generaciones, ¿no? Que están como rompiendo también como muchos esquemas de la foto, ¿no? Y están experimentando. Le quería preguntar su consejo para las nuevas generaciones. Usted da muchos talleres, cuéntenos. Mira, primero, no estoy de acuerdo al 100% con lo que dices, porque yo creo que hay un gran sector de jóvenes que son muy conservadores. Hay un gran sector de jóvenes que están encontrando en estas formas de pensamiento anteriores un asidero, ¿no? A mí me parece que hay un grado de incertidumbre, hay un grado de idea de no futuro, por cuestiones económicas, por cuestiones climáticas, por cuestiones políticas, que entonces muchos jóvenes recurren a ideas del pasado que les dan certeza. Lo podemos ver inclusive en las relaciones de pareja, ¿sí? El cómo se ha modificado todo esto, y hay ciertos jóvenes que quisieran regresar a las formas por las que transitamos hace 40, 50 años. Entonces, hay una parte que no es así. Esto tiene que ver con lo tecnológico también. Cuando pasamos de la fotografía química a la fotografía digital, en ese momento todo se cuestionó, porque entonces se pensaba, bueno, si la fotografía se tiene que meter a una computadora, entonces se puede modificar, y se puede mentir, y se puede manipular, etcétera, etcétera, porque la metemos en una computadora. Claro. ¿Sí? Cuando tenemos los teléfonos inteligentes, el tomar una fotografía y en ese momento subirla, sin, entre comillas, sin pasarla por una computadora, da la sensación de que estamos capturando la realidad y compartiéndola. ¿Por qué? Porque no hubo un proceso en la computadora. Entonces hay como un regreso de la sensación de que estamos capturando la realidad. Todos los videos de asaltos, de incendios, etcétera, 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 son ciudadanos con un teléfono celular que capturan el momento, y entonces esto que se le llama periodismo ciudadano y que ha venido a modificar también por completo el trabajo del fotoperiodista,
hace pensar que estamos capturando la realidad. Entonces, en ese sentido es que hay un retroceso desde mi punto de vista. Pero bueno, es un tema larguísimo esto. Pero lo que tú decías, mira, una vez escuché a Carlos Monsiváis en una conferencia y ¿sí? Coincido totalmente con él. Dijo, el día que los jóvenes no pidan consejos, significa que la juventud va bien. ¿Usted no le daría un consejo a los jóvenes? Pues, ¿quién soy yo para dar consejos? Bueno, el maestro. No se me ocurre ninguna forma de dar consejos, para nada, no, eso no. Oiga, maestro, y vamos a ir a un lugar bien común, pero me gustaría que contestara esta pregunta, que es, ¿la fotografía para usted es? Si pudiéramos definirlo en breve. De satisfacer mi curiosidad, de tener experiencias nuevas, de ver cosas que no había visto, de entender las maneras de pensar. Todo eso me lo da la fotografía. Probablemente también me lo pudiera haber dado la poesía, o probablemente también me lo pudiera haber dado la música, o probablemente me lo pudiera haber dado cualquier otra actividad, ¿sí? En mi caso, lo que satisface todas esas necesidades es la fotografía. Para mí principalmente es eso. Yo he dicho que si algún día la fotografía deja de darme eso, voy a buscar otra cosa. ¿Sí? No, yo no me cierro a pensar que nací fotógrafo y tengo que morir fotógrafo. No. Si de repente a mí me llena más, me satisface más, cumple más mis expectativas, otra actividad, seguramente me voy a dedicar a eso. Porque para mí lo importante es ese impulso, esa naturaleza, y no necesariamente el medio por el cual lo canalizo o lo resuelvo. Pero hasta este momento, la fotografía, con todas sus variantes, de las que hablábamos, con este bote lleno de pinceles, sigue siendo para mí el vehículo ideal para todo esto, ¿no? Y además cada vez más rico. En la actualidad, no solo utilizo distintos soportes y distintas maneras de capturar la imagen, sino también de procesarla. Actualmente estoy trabajando muchísimo con la inteligencia artificial. Estoy por iniciar un curso en la UAM, en la universidad en la que yo trabajo, donde vamos a hacer un documental totalmente con inteligencia artificial. Yo sé que esto le va a poner los pelos de punta a muchos colegas, porque conozco muchos colegas cineastas, documentalistas, que simplemente no aceptan, por ejemplo, una animación dentro del documental. ¿Sí? Porque hacer una animación o unos dibujos en el documental es atentar contra el documental. El documental tiene que ser duro y seguro, tiene que ser enfrentarse a la realidad de una manera directa. Ahora imagínate hacer un documental con inteligencia artificial, pues se les van a poner los pelos de punta. Pero eso voy a hacer el próximo trimestre con mis alumnos de la UAM. Pero a usted le gusta ser disruptivo. Lo ha hecho a través de su fotografía. No creo que sea una intención ni una postura, ¿no? Yo creo que es un resultado, tal vez. Pero mi postura no es ser disruptivo ni ser innovador. No, esos calificativos son difíciles, ¿no? A mí me cuestan trabajo. Igual cuando se habla del ser artista, ¿no? Yo no me despierto un día en la mañana y digo, hoy toca ser innovador, ¿no? Hoy es miércoles, ¿no? Hoy toca ser artista. No, nada. Eso se da de manera natural en tus procesos de trabajo. Muy bien. Un placer platicar con usted, maestro. Al contrario, muchas gracias a ti. Oiga, y díganos dónde podemos encontrar su trabajo. A la gente que nos está escuchando, que nos va a ver, ¿dónde buscamos lo que ha hecho? Sí, principalmente Instagram. Okay. Sí, en Instagram es muy sencillo, es FCO, como la abreviatura de Francisco, FCO Mata. Okay. Tengo un sitio web, pero que en este momento está en remodelación. Okay. Lo estamos actualizando, porque ya estaba muy viejito ese sitio, entonces estamos trabajando en él. Entonces, en este momento lo más accesible es en Instagram.
Muy bien. Pues un placer platicar con usted. Muchas gracias. Bueno, pues estuvimos platicando con Francisco Matarrosas, uno de los invitados al Festival Distancia Focal. Decirles pues que síganos en nuestros próximos capítulos donde vamos a entrevistar a más fotógrafas y fotógrafos y conocer su mirada. Síganos también en nuestras redes sociales para poder conocer las actividades del festival. Muchas gracias.